¿Cómo puedo crear vistas con diseños más complejos? ¿De qué forma se debe aplicar un Grid Back Layout? ¿Qué es un Grid Back Constraint y cómo puedo aplicarlo dentro de un Grid Back Layout? Esta semana explicaremos qué es un Grid Back Layout, cómo nos permite diseñar interfaz gráficas más complejas controlando cada componente. Para ello estableceremos reglas a través del Grid Back Constraint y explicaremos paso a paso la formación correcta de diseñar una vista desde el papel hasta el código en Java. ¿Estamos listos? ¡Comencemos! Antes de comenzar, les recomiendo a los que desean de verdad dominar el lenguaje de programación Java evitar el uso de asistentes como el Window Builder. Es muy importante entender cómo funciona cada clase y método y tener control desde el código de cada uno de los componentes de la interfaz gráfica de usuario. Cuando deseamos crear interfaz gráficas más complejas, la mayoría de los layouts se quedan cortos. Para solventar esta situación podemos utilizar el Grid Back Layout, que trabaja como una grilla con filas y columnas, al igual que el Grid Layout, pero va más allá, permitiendo unir celdas, ajustar el tamaño de las filas y columnas, así como la disposición y llenado del espacio de los componentes en cada una de sus celdas. En la siguiente imagen se puede observar un JFrame con 10 componentes, de tipo JButton. El botón 1 ocupa una celda y está en la primera fila y en la primera columna, de la misma forma que el botón 2, 3 y 4 en sus respectivas posiciones. Sin embargo, el botón 5 inicia en la celda de la primera columna y la segunda fila y ocupa 4 celdas horizontalmente. El botón 6 inicia en la primera columna y en la tercera fila y ocupa 3 celdas horizontalmente. En la misma fila, pero en la columna 4 se encuentra el botón 7, que solamente ocupa una celda. El botón 8 inicia en la primera columna de la cuarta fila y ocupa 2 celdas, pero esta vez son verticalmente. El botón 9 inicia en la columna 2 de la fila 4 y combina 3 celdas horizontalmente. Estas características se aplican de la misma forma para el botón 10, pero en la fila 5. El resultado final es una ubicación ordenada pero muy flexible de los componentes. Para usar la clase Grid Back Layout se debe aplicar un JFrame o un JPanel, como se muestra en el ejemplo, ya sea en el constructor del panel o usando el método setLayout. Posteriormente, al agregar un componente en el panel, se utiliza el método add con el identificador del componente y adicionalmente se adjunta un parámetro con el objeto reglas. Reglas es un objeto de la clase Grid Back Constraint y este objeto tiene una importancia vital en el diseño del Grid Back Layout, ya que posee una serie de atributos que permiten configurar la distribución de los componentes. Están los atributos para las celdas, Grid X y Grid Y, que nos permiten indicar la posición en que se ubica cada celda. También tenemos Grid Height y Grid Width, que establecen cuántas celdas de ancho o cuántas celdas de alto tendrá la nueva celda. También se tienen atributos para controlar filas y columnas, como Weight X y Weight Y, que determinan cómo se ajusta el ancho de una columna o el alto de una fila. Y por último, el ajuste del componente dentro de la celda se realiza a través de los atributos Anchor, que coloca el componente ya sea en el norte, en el sur, en el este, en el oeste o en el centro de la celda. También se cuenta con el atributo Fill, que indica el llenado del componente dentro de la celda. Se ocupa toda la celda o solamente se estirará horizontalmente o verticalmente. Tanto Anchor como Fill cuentan con una serie de constantes que están incorporadas en la clase Grid Back Constraint. Tenemos el bosquejo de nuestro ejemplo. El JFrame tendrá el título Grid Back Layout. El tamaño del JFrame será de 380 píxeles en vertical por 380 píxeles horizontal. Se recomienda solo trabajar el Grid Back Layout con los componentes que de verdad lo ameriten. En el caso del título, registro de mascotas está en la posición norte y puede usarse el Border Layout que viene por defecto en el JFrame. Asimismo, los botones ubicados en la parte inferior pueden ser colocados en el sur del Border Layout. Ahora, los elementos que se encuentran en la posición central están colocados en un JPanel y debido a la complejidad de la ubicación de cada uno de estos componentes es ideal el uso del Grid Back Layout.
Para trabajar en este layout debemos tener un bosquejo de la vista y dividir por filas según los componentes. Un tips es buscar el mayor número de componentes que formen filas. Como se puede observar, hay componentes como la foto, que es atravesada por varias filas, pero esto no es un inconveniente. Luego enumeramos las filas, iniciando desde 0 y finalizando en 5, es decir, tenemos 6 filas. Ahora, realizaremos la misma operación para las columnas. Marcaremos líneas verticales en la mayor cantidad de componentes que formen las columnas. Podemos observar que el text area es dividido por varias columnas, pero al igual que las filas, esto no representa ningún problema. De la misma forma, enumeramos las columnas iniciando en 0 y finalizando en 2, es decir, tenemos 3 columnas. Ahora, trabajaremos con los componentes que ocupen más de una celda. En la posición de la columna 0 y en la fila 3, el panel sexo ocupará 2 celdas horizontalmente. La foto del perro inicia en la columna 2 en la fila 1 y ocupará 4 celdas verticalmente. El text area inicia en la posición de la columna 0 y en la fila 5 y ocupará 3 celdas horizontalmente. Lo referente al ancho de las columnas y el alto de las filas, así como el ancho y el fill de cada uno de los componentes, lo explicaremos paso a paso en la realización del ejemplo. Ahora sí, ¿estamos listos? Empecemos a programar. Nos encontramos en Eclipse. Ahora vamos a crear un nuevo proyecto. Nos dirigimos al menú File, New, Java Project. Este proyecto le vamos a llamar Creepback Layout. Presionamos el botón Finish y continuamos. Vamos a crear un paquete y le vamos a llamar Layout. Presionamos el botón Finish y ahora vamos a crear las clases. Vamos a crear una clase llamada Principal y va a tener el método Main. Seleccionamos y presionamos el botón Finish. Igualmente vamos a crear una segunda clase que vamos a llamarle Ventana y le damos clic al botón Finish. Adicionalmente, como vamos a trabajar con una imagen, nos dirigimos al Package Explorer y en el proyecto vamos a presionar botón derecho, seleccionamos New y Source Folder. Vamos a llamar a esta carpeta Media. Presionamos Finish y tenemos en el Package Explorer la carpeta Media. Ahora vamos a minimizar, nos dirigimos al escritorio, seleccionamos la imagen, en este caso se llama perro.jpg, presiono el botón Control, hago clic y arrastro. Me voy a la barra de tareas, selecciono Eclipse, se me abre la aplicación, me dirijo a la carpeta media, libero el control y libero el clic. Me dice si quiero hacer una copia del archivo, le digo OK. Y automáticamente si reviso la carpeta media vamos a observar que tengo el archivo perro.jpg. OK, maximizo el Eclipse y continuamos. Recuerden, todo el código que se va a mostrar a continuación en este video está disponible en GitHub. Puedes revisar en la descripción de este video para obtener el enlace. Ahora vamos a trabajar con la clase ventana. Nos ubicamos en la línea número 3 donde está declarada la clase y vamos a heredar de GFrame. Es importante aclarar de que este ejercicio solamente es sobre el diseño de la interfaz gráfica. No vamos a trabajar con eventos, por lo tanto, todos los objetos los vamos a crear dentro del constructor. Es importante recordarle a los programadores que cuando trabajamos con diferentes componentes o variables que van a ser utilizados en diferentes métodos de la misma clase, estos componentes y variables tienen que ser declarados como atributos o campos de clase, de forma tal que puedan ser utilizados en estos métodos. Como en este caso no vamos a trabajar con eventos, solamente vamos a trabajar con el constructor, lo vamos a declarar dentro del mismo constructor. Llamamos al constructor public ventana. Dentro de él vamos a establecer el super con el título Creepback Layout, un this.setSide en 380 por 380, un this.setDefault Close Operation, un exit on close y un this.setLocation Relative to en null para ubicar la ventana en el centro de la pantalla. Ahora vamos a establecer la posición norte.
Para ello, creamos un gPanel llamado pTítulo igual new gPanel. Agarramos un gLabel llamado lTítulo igual new gLabel con el título registro de mascotas, coma, glabel.center. Establecemos lTítulo.setFont, new font de tipo Arial, tipo de fuente bold, coma, tamaño 22. pTítulo.add a lTítulo. Y establecemos en this.add pTítulo con el border layout en la posición norte. Ahora establecemos en la posición sur un gPanel llamado pbot igual new gPanel con un constructor de grid layout de una fila, 2 columnas, separación 30 horizontal, 5 vertical. Luego establecemos a pbot.setBorder y como parámetro un constructor de empty border con la posición 0, 30, 0, 30. Esto es para crear un margen de borde. El primer valor 0 es que no va a tener margen superior, 30 es el margen izquierdo, 0 es el margen inferior y 30 es el margen derecho. Luego llamamos a gbutton pprocesar igual new gbutton procesar punto y coma pbot.añadir a bprocesar jbutton bsalir igual new jbutton salir pbot.añadir bsalir y agregamos this.add a pbot en el border layout la posición sur. Vamos a guardar y ejecutamos para ver cómo va quedando la vista. Para ello nos dirigimos a principal y vamos a crear un objeto de tipo ventana. Creamos de tipo ventana un objeto llamado ven igual new ventana y establecemos ven.setVisibleTrue. Guardamos y ejecutamos. Como podemos observar, está bien el título en la parte norte y los botones en el sur. Ahora vamos a trabajar con el centro, que es el Grid Back Layout. Nos dirigimos nuevamente a la clase ventana y continuamos en la línea número 41. Vamos a establecer el trabajo en centro y indicamos un gPanel llamado p4 igual new gPanel y este panel va a ser un constructor de tipo Grid Back Layout. Llamamos a p4.setBorder y establecemos un new empty border de 5, 10, 5, 10. Y vamos a crear un objeto de tipo GridBackConstraint con el nombre reglas igual new GridBackConstraint. Ahora, para empezar a agregar los componentes necesitamos tener la previsualización hecha en el bosquejo. Esto es importantísimo. Entonces, como pueden observar en la pantalla, tenemos la imagen de lo que hicimos en la presentación. Tenemos las divisiones tanto en filas como columnas. ¿Por qué? Porque necesitamos ir agregando cada uno de los componentes en las posiciones indicadas. Por ejemplo, en la posición 00 tenemos el label de tipo nombre. Entonces, tenemos que ir agregando primero la posición con los atributos gridX y gridY. También tenemos que indicar cuántas celdas ocupará horizontal o verticalmente. En este caso, será una de cada dimensión, tanto horizontal como en vertical. Y luego vamos a crear el objeto de tipo gLabel llamado lNom, nombre, y lo vamos a agregar dentro del pFormulario junto con las reglas que acabamos de indicar. Realizamos reglas.gridX igual 0. Reglas gridY igual 0. Reglas.gridHeight igual 1. Reglas gridWidth igual 1. Luego creamos gLabel lNom igual new gLabel nombre. Agregamos a p4.add lNom, las reglas. Es importante que todo lo que vamos a hacer ahorita, el primer paso es agregar posiciones y cuánto va a ocupar en celdas horizontal y verticalmente. Vamos a hacer esto para los demás componentes y vamos a previsualizar para ver cómo va quedando. Para agilizar el trabajo voy a copiar
las líneas desde la 49 hasta la 54 y vamos a sobreescribirlas para cada uno de los componentes. Me voy a la línea 56, pego, bajo un poco el editor y ahora comienzo a trabajar con el otro componente. El siguiente componente, como podemos ver en la imagen, es un JTEX file que está al lado de nombre. Por lo tanto, la posición será reglas, grid X 1, reglas, grid Y 0, grid height 1, grid width 1 y vamos a crear directamente en p4.add un new JTEX file de tamaño 10, reglas. Volvemos a pegar las líneas de código y vamos con el siguiente componente. El siguiente componente es un botón, ¿ok? Entonces, el botón, como podemos observar en la imagen, está en la posición de la columna número 2, el grid Y igual 0, también tiene un ancho de una celda y un alto de una celda. Vamos a crear el G-button, que será bfoto igual new G-button foto. Agregamos a p4.add bfoto en reglas. Pegamos nuevamente y vamos con el siguiente componente, que va a ser el level LRaza, que va a tener el nombre raza. Él está en el grid X0, en la fila 1. Tiene un ancho de una celda, tiene un alto de una celda. Vamos a cambiar el G-level por LRaza con el nombre raza. Y vamos a agregar en p4 a raza, siguiendo las reglas. Ok, en la línea número 77 vuelvo a pegar el código y vamos a trabajar con el siguiente componente, que es el JTEX file de la siguiente línea. Él se encuentra en la columna 1, en la fila 1 y solamente ocupa una posición. Vamos a borrar acá el G-level y dentro del p4.add vamos a agregar new JTEX file de tamaño 10. Guardamos. La siguiente imagen es la fotografía del perro. Vamos, copiamos el código que tenemos y la imagen se encuentra en la posición de la columna 2 y la fila número 1. Y él tiene una cantidad de celdas de ancho de 1, pero de alto tiene 4. Para poder agregar la imagen debo crear un image icon llamado img igual new image icon con media / perro.jpg. Vamos a crear un G-level que le llamaremos el imagen igual new G-level sin ningún contenido. Estableceremos en el imagen.setSize 150,140 de tamaño. Vamos a establecerle a la imagen un setBorder utilizando un BorderFactory.createBevelBorder de valor 0. Y establecemos a la imagen.setIcon un new image icon que recibe por parámetro un img.getImage.getScaleInstance. Tendrá un ancho de el imagen.getWidth, un alto de el imagen.getHeight y tendrá de image.defaultScale. Y agregamos a p4.add el imagen, reglas. Acabo de dar cuenta que acabo de borrar el JTEX file de raza. Entonces lo que hago es que este texto que ya había copiado, lo corto y lo ubico después de LRaza y volvemos a configurar este valor. Entonces sería LRaza será en la columna 1, en la fila 1 con una distancia de 1 y 1 para la celda y vamos a borrar acá este G-level y decimos p4.añadir new j de tamaño 10, reglas y listo. Después viene la imagen y continuamos. Pego nuevamente el código, ¿ok?
Y vamos al siguiente componente. El siguiente componente es el level edad. Y él se encuentra en la columna 0, en la fila número 2. Y tiene un ancho de celdas de 1 y un alto de celdas de 1. Y es un G-level que le vamos a llamar el edad. Y vamos a agregar el edad a las reglas en el P4. Igualmente vamos a agregar el TeX5 para edad. Entonces vamos a copiar aquí arriba entre la línea 80 a la 84 el código para el JTeX5. Control C, me vengo a la línea 104, pego y vamos a ajustar. En este caso será en la columna número 1, ¿ok? En la fila número 2, con distancia 1 horizontal, 1 vertical de número de celdas y un JTeX5 10 siguiendo las reglas. Perfecto. Volvemos a pegar el código para el siguiente componente. El siguiente componente es un G-panel que contiene un borde. Este borde tiene un título que se llama sexo y dentro de él hay dos componentes de tipo radio button. Entonces vamos a trabajar con él. Este J-panel se encuentra ubicado en la posición de la columna 0 en la fila 3 y guarda una distancia de ancho de 2 celdas y de alto de una celda. Ahora, después de agregar el alto de las celdas, vamos a crear el objeto de tipo G-panel. Entonces tenemos un G-panel que vamos a llamar psexo igual new G-panel. Este panel no va a tener ningún layout personalizado, por lo tanto va a trabajar con un flow layout. Ahora vamos a crear a psexo un .secBorder utilizando border factory.crear title border con los valores null, el título sexo, utilizando G-level en la posición center, coma, G-level en la posición center para el contenido, coma, new font de tipo Arial, coma, font.bold, coma, 11, coma, color.white. Ahora vamos a crear de la clase button group un objeto llamado bg igual new button group. Creamos de gRadioButton un rm igual new gRadioButton con el título macho, coma, true. Luego un gRadioButton rh igual new gRadioButton con el nombre hembra. Agregamos a bg.add.rm y bg.add.rh. Igual a establecemos psexo.add.rm, psexo.add.rh. Y establecemos p4.add.psexo, con reglas. Ahora volvemos a pegar el código y vamos con el siguiente componente, que es el título características, que es un G-level. Está ubicado en la columna número 0, en la fila número 4. Tiene 2 celdas de ancho y una celda de alto. Y vamos a crear el G-level. G-level que le vamos a llamar L cara igual new G-level. Y dentro de él vamos a llamar el título características. 2 puntos. Agregamos a L cara dentro de P4 siguiendo las reglas. Pegamos nuevamente el código y vamos con el siguiente componente. El siguiente componente es el TeXArea, pero vamos a hacer algo. El TeXArea va a ocupar el resto del área vertical. O sea, eso lo vamos a ver cuando podamos extender el alto de la fila. Pero igualmente, cuando se sobrepase la cantidad de líneas dentro del TeXArea, voy a necesitar un GScrollPane
para que me aparezca el scroll y pueda deslizarme en el contenido del texto. Este componente va a ir en la posición de la columna 0 y la fila número 5. Y va a tener de ancho 3 celdas y de alto 1. Vamos a crear el objeto de tipo JTextArea que vamos a llamar TArea. Y dentro de él vamos a agregar algunas características. Vamos a colocarle, por ejemplo, perro con alto grado de inteligencia. Esto es para que pueda tener contenido y se pueda expandir cuando le demos las demás condiciones. Ok, está listo. Vamos a crear ahora también el scroll pane. GScrollPane, vamos a llamarle SP igual new GScrollPane. Ahora vamos a agregar dentro del GScrollPane al TextArea. Vamos a aprovechar y lo hacemos directamente en el constructor del GScrollPane. Agregamos a TArea. Ahora en p4.añadir agregamos a SP. Y ahora vamos a agregar en el formulario this.add p4, borderlayout.center. Vamos a guardar y vamos a ejecutar. Como podemos observar, fíjense que tenemos toda la información en el centro de la pantalla. Fíjense que está el nombre, la raza, la edad, los radios, la foto. Todo está ubicado, pero en el centro del Gframe. Todo está como unido, como amontonado en el centro del Gframe. Esto es porque simplemente hemos agregado los componentes, le indicamos en qué posición van a estar y cuánto van a ocupar. Pero no hemos estirado ni las filas ni las columnas, ni tampoco le hemos indicado cómo se van a comportar los componentes dentro de cada una de sus celdas. Es más, si observamos y le doy acá a maximizar, fíjense que no importa que esté maximizado el Gframe, fíjense que los botones se maximizan, pero el contenido sigue en el centro del Gframe. Entonces, minimizamos y cerramos y podemos saber que está correctamente la ubicación. Ahora, lo que tenemos que hacer es indicando otra vez desde el principio de la ubicación centro los valores. Es decir, nos ubicamos a partir de la línea 58 donde están las reglas y vamos a agregar reglas con los otros atributos que faltan para configurar el ancho y el alto de tanto de las columnas como las filas. Es importante indicar que este ancho y este alto se aplican a toda la fila o a toda la columna. Es decir, que si me ubico, por ejemplo, en la columna 0 y le doy un valor, no tengo que configurarla en las demás columnas. Simplemente la agrego ahí y toda esa columna va a cambiar. Si me ubico en el primer componente, la primera columna sería la columna 0 y la fila 0. Entonces vamos a configurar tanto la columna 0 como la fila 0 y vamos a darle valores. En este caso, la columna se utiliza con el atributo weightX. Entonces tenemos reglas, punto, weight, que es peso, weight en X, o sea, la columna va a ser igual, y en este caso yo le voy a decir que el ancho de la columna va a ser 0.0. El valor es de tipo doble. Tiene que llevar punto. Los dos valores son 0 y 1. Si yo coloco 0, significa de que se va a ajustar por defecto al ancho del componente. Y si indico 1, significa que esa columna va a ocupar todo el área disponible. Entonces, en este caso, si nosotros vemos la imagen, tanto la columna 0 como la columna 1 son componentes sencillos, o sea que le voy a colocar valores de 0. Pero la columna 2, que es donde está la foto, esa sí le voy a colocar valor 1. Entonces estoy ubicado en la 0, fíjense que estoy grid X0 y ya sé que para toda la columna 0, el weight X va a ser 0. Ahora, para la fila número 0, ¿qué valor va a tener? Bueno, en este valor vamos a colocarle que va a tener 1, es decir, que ocupe todo el área disponible. Como podemos observar es reglas.width, que es la fila valor 1.0. Guardamos y nos vamos al siguiente componente. En el siguiente componente nos dice que la columna es la 1, ¿ok? La columna 1. Entonces, como habíamos dicho, la columna 1 también vamos a copiar estos dos valores y vamos a irlos utilizando en cada una de las posiciones.
¿ok? En la segunda posición, que es la columna 1, el valor que vamos a tener es igual 0, ¿ok? 0. Pero en Y, fíjense que si nosotros vemos grid Y, estoy en grid Y0, que es el mismo que estaba arriba. Entonces acá no necesito establecer with Y de fila, porque estoy todavía en la fila número 0. Igual, aquí en grid X igual 2, estoy en la columna 2, pero estoy en la misma fila. Entonces lo que voy a hacer es nada más, me vengo acá, pego las dos líneas, sin embargo no voy a configurar las filas with Y, porque ya estamos en esa fila, ya la configuramos, pero la columna 2 sí va a tener valor de 1, porque recuerden que es donde está la foto, queremos que ocupe el mayor espacio posible, 1, ¿ok? Guardamos, vamos al siguiente componente, aquí estoy otra vez en grid X0, ya todas las columnas las configuramos. Si me devuelvo, podemos observar que grid X0 ya tiene un width X, igual grid X1 ya tiene un grid X y grid X2 ya tiene un weight X. O sea que ya todas mis columnas están configuradas. Significa que a partir de ahora, todo lo que viene va a ser para las filas. Entonces aquí dice grid Y igual 1, sí, la voy a configurar porque la única fila que he configurado es grid Y0, que le establecimos en 1, el ancho. ¿Ok? Fíjense que yo coloqué, a ver, aquí en la primera, grid Y0, el valor de weight Y es igual a 1.0. ¿Ok? Entonces vamos ahora con la siguiente columna, ¿ok? Que sería grid Y, perdón, vamos ahora con la siguiente fila, que sería grid Y en 1, y me ubico en la última regla, pego, quito width X porque ya están configuradas todas, y solamente me voy a quedar con width Y. Es más, lo voy a copiar porque es la única que voy a modificar. Aquí sería esta fila, es igual en 1, ¿ok? Vamos a dejarla en 1. Acá estos valores, tanto, ya sabemos que todas las columnas están listas. Grid Y1 ya la trabajamos, igual grid Y1 ya la trabajamos. Aquí sí hace falta, este es el 2, ¿ok? Grid Y en 2. Entonces aquí al final pego y lo coloco en 1. Sigo bajando, aquí está en 2, aquí está en 3, ¿ok? Aquí lo pego, control V, en 1. Sigo bajando, aquí en 4, fíjense que en 4 es característica, pero si observan la imagen se pueden dar cuenta de que característica tiene el ancho más pequeño de todas las filas, significa de que este no se ajusta. Entonces, en reglas, pego y le voy a decir que este valor es 0, 0.0, el alto de esta fila, el width Y, ¿ok? Sigo bajando, estamos en 4, grid Y en 5, me ubico al final de las reglas, pego y establezco en 1 y listo. Le doy guardar, ejecutamos y fíjense cómo ahora tengo ubicado cada uno de los componentes en su posición. Si maximizo, fíjense que tanto el nombre como la raza y la edad están en una sola de las columnas, los text files están en otra columna, la foto, el macho está acá centrado, los radios, que están los radios funcionando, está centrado porque él está ocupando estas dos columnas. Las características también tengo que revisar porque me la está colocando como centrada. Ahorita reviso. Y aquí tengo el otro elemento que está en el centro porque él está combinando las tres columnas. Aquí hay un detalle que estoy viendo que no se me ve el JText file de la edad y la imagen se me está ubicando en el centro. Vamos a revisar porque puede ser que hay un error ahí en el código. Vamos a cerrar, me dirijo hacia la foto. Ok, acá en el imagen. Vamos a revisar en la imagen que tenemos. Ok, y sí, aquí hay un error porque esto es en la columna 2. La imagen está en la columna 2. Y vamos a ir a donde está edad. Está en 0.2 y en 1.2 está el text file. Ahora sí, le damos guardar. Volvemos a ejecutar. Y fíjense que ahora tiene muchísima más forma, ¿ok? Tiene muchísima más forma todo,
Sin embargo, cuando yo maximizo, bueno, podemos ver que ya todo está en su posición. En la primera columna está el nombre, raza, edad. En la segunda están los JTEX File. En la tercera está el botón de la foto. Y la foto, uniendo estas dos columnas, está si es macho o hembra, las características y aquí abajo el tag area. Lo que pasa es que ya definí los componentes, ya definí el ancho y el alto de las filas, pero no le he establecido a cada componente cómo se va a ajustar dentro de cada una de las celdas. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Voy a revisar acá en características para ver por qué me lo está colocando acá centrado. Ok, vamos a bajar aquí en características en 0, 4, 2 de ancho, 1, está todo bien. Vamos a hacer algo acá, voy a colocar acá, coma, jlevel.left. Control S y ejecuto. Ok, ahora sí, como pueden observar, mejoró mucho. Ok, igual me lo está colocando centrado, bueno, pero eso lo vamos a ver ahorita con la posición de cada uno de los componentes. Ok, ahora para establecer los valores para cada uno de los componentes, volvemos otra vez a la parte superior y vamos a empezar a trabajar componente por componente. Vamos a trabajar primero con el atributo Anchor. Anchor establece las posiciones. Entonces, reglas.anchor igual, y aquí utilizamos la clase GribaConstraint, o podemos ya llamar a reglas. Punto, y aquí están nuestras constantes. En este caso, yo voy a alinear todo lo que son los JTEX File, los voy a alinear a la izquierda. En este caso, la izquierda es West, oeste. Entonces selecciono West y listo. Aquí hay algo muy importante. Si yo dejo reglas.anchor en igual a reglas West, esto se va a aplicar para todos los componentes, de aquí hasta el final. Entonces, si hay alguna variación en algún otro componente, tengo que hacer el cambio, y si quiero que los demás componentes sigan manteniendo el West original, tengo que volverlo a definirlo después. Me explico. Fíjense, aquí en la línea 64 establezco West y se está aplicando para el G-Level nombre, ¿ok? Se está aplicando. Sin embargo, si yo lo dejo así, para el text file también se va a aplicar la posición web. Entonces me interesa tanto para los level como para los text file que se apliquen ese Anchor West. Vamos al siguiente, la foto. No. Fíjense, si yo veo la imagen de cómo quiero mi interfaz gráfica, el botón está ubicado en la posición sur, está más pegado hacia el fondo del componente, de la celda. Entonces, ¿qué hago? Aquí en fotos voy a escribir reglas.anchor igual reglas.sur. Ok, voy a copiar. Y ahora, cuando yo salgo de fotos, el siguiente componente es otro level, pero este level tiene que estar en el West. Entonces, pego y escribo West. Y listo. Entonces vamos a revisar, este JTEX File también tiene que estar en West. La imagen, esta imagen que está acá, el Anchor, vamos a colocarlo en centro. Ok, entonces me vengo aquí donde está reglas, pego, ok, y acá yo le digo center. Después que pego la imagen, edad vuelve a estar otra vez en West. Ok, y así queda igual para el text file, queda igual para el panel donde está si es sexo macho o hembra, y igual para características. Ok, queda en West. Y para el text area lo puedo colocar centro, pero aquí no hay problema porque el text area yo le voy a decir que ocupe toda el área, entonces ya pierde sentido la alineación. Entonces lo voy a dejar así. Vamos a darle guardar, ejecutamos. Y ahora, claro, no se notan mucho los detalles, pero si yo maximizo, fíjense cómo ahora el nombre, la raza y la edad, los levels están pegados al lado izquierdo. Si yo trazo líneas, estos componentes también están del lado izquierdo, y fíjense que tanto la foto como el botón están centrados. Pero si ven, el botón de la foto está pegado al sur, porque vamos a imaginarnos toda esta área es la celda.
y esta celda está centrado acá, pero alineado a la izquierda. Aquí está centrado, pero en el sur. Y si observamos, fíjense que macho y hembra están ahora alineados a la izquierda, igual que característica, igual que el text area. Vamos a minimizar otra vez, a restaurar, perdón, y tenemos acá las características. ¿Qué falta? Bueno, falta ahora agregar el fill. Volvemos otra vez al principio y vamos a empezar a configurar desde el primer componente cómo quiero que se llene. Podemos observar que tanto los componentes GLevel como los JTextFile, ambos para cada una de las filas, no han cambiado su tamaño. ¿Ok? Entonces puedo dejar el fill sin rellenar, eso es como colocar fill igual a none, que no hay nada aplicado. Sin embargo, el botón me ocupa el ancho de la celda. Entonces me voy al botón foto y aquí en reglas voy a llamar a fill. Reglas.fill igual reglas. Y le voy a decir que lo estire horizontalmente. Horizontal. Punto y coma. Listo. Voy a copiar esta línea porque a continuación viene otra vez un GLevel. Entonces aquí tiene que volver otra vez por defecto. Pego y le digo que regla fill va a ser igual, en vez de horizontal le escribo none. ¿Qué significa de que no aplique nada? ¿Ok? Pero cuando llegamos a la imagen, bueno, aquí la imagen no es necesario porque yo le estoy estableciendo al GLevel, estoy estableciendo un tamaño. ¿Ok? Entonces lo dejamos así. Vamos ahora al otro que sí nos interesa, que es el JPanel, donde está el sexo. Entonces acá, si es horizontal también. ¿Ok? Continúo. Después de este, están las características que también él une a dos celdas horizontalmente. Entonces también le digo que es regla horizontal. Entonces no escribo nada porque él sigue aplicándose. Entonces aquí al final tengo al text area y aquí sí me interesa que este componente se extienda a lo largo de toda la celda. Entonces para ello pego y le digo fill reglas, pero en este caso es bot. Bot significa que se va a estirar tanto horizontal como verticalmente. Vamos a guardar, ejecutamos y fíjense que ahora sí se parece muchísimo más a lo que tenemos en nuestra pantalla de referencia. Lo que nos faltaría ahora sería nada más darle color, los colores y el diseño. Pero fíjense que está todo en su posición, el botón foto ocupa el ancho, la imagen también, ¿ok? La raza, los botones están separados, ¿ok? Aquí se ve, claro, porque la imagen es de un tamaño, pero él debería ocupar más, ¿ok? Si lo coloco más alto, la imagen, fíjense que aquí macho y hembra me ocupa exactamente las dos columnas. Características me ocupan más de una columna porque se está estirando. Y el text area también. Es más, fíjense, si yo en el text area empiezo a escribir y me paso del número de líneas, me aparece acá el scroll para poder ajustar. Entonces prácticamente ya lo tenemos listo. Vamos a cerrar acá. Y vamos a darle algo de formato. Entonces, para darle formato nos vamos hasta el principio de la clase. Y vamos a empezar con los paneles. En este caso, ptítulo, vamos a colocarle como color de fondo azul. Listo, ya tenemos el color azul. Vamos a revisar la fuente del título. Si vemos la imagen es de color naranja. Entonces, vamos a decirle que el título .setForeground color orange. Okay, ya tenemos de color naranja el texto de la posición norte y vamos ahora con el panel del botón. Igual el pivot va a ser set background color blue. Vamos a guardar, vamos a ejecutar y vamos a ver cómo van los cambios. Ok, aquí está el azul. Ah, fíjense que no me había dado cuenta de que no se está mostrando el título. Ok, vamos a ver. Vámonos acá a P Norte y dice, tengo un JPanel P título, estoy agregando el título a P título y estoy aquí P título. Aquí lo estoy colocando en Center, esto es Norte. Ok, Control S. Ahora sí, ejecuto. Y fíjense que me aparece ahora el título en color naranja, azul y aquí los botones y el fondo azul. Me falta este panel. Ok, cerramos
y nos dirigimos aquí en el panel norte. Vamos al panel sur, ya está todo listo, al panel centro, y aquí en el panel centro vamos a escribir un perform.setBackground color blue. Ok, ya tenemos el fondo de color azul. Y vamos a cambiar también el color de las letras de cada uno de los levels en color blanco. Entonces aquí tengo el enón. Punto set foreground. Color white. Ok, voy a copiar esta línea porque es similar en varios levels. Entonces acá, esto es un JTech file, esto es un botón, esto es un G-level, entonces aquí lo aplicamos. Este es el raza. Ok, el text file, este es un G-level, pero esta es la imagen. Un G-level edad, aquí también. El edad. Ok, un text file. Aquí esto también lleva cambios porque esto es un gpanel. Entonces sería psexo.setBackground color blue. Vamos a seguir descendiendo y aquí los radio button también tengo que cambiarle los colores. El radio button tiene tanto color de fondo como color de texto. Me vengo acá después de crear los objetos y le digo rm.setBackground color y rm.setForeground color white. Ok, voy a copiar estas dos líneas y las aplico también para el radio button hembra, RH. Ok, vamos a ver, aquí está otro level. Entonces, lcara.setForeground color.white. Ok, y vamos a revisar acá, todo está listo, está bien. Guardamos, ejecutamos y fíjense que ya tenemos nuestro diseño tal cual como está en nuestro bosquejo. Fíjense que los botones funcionan, bueno, en este caso el botón group. Vimos que también funciona el scroll. Aquí en este botón yo puedo agregar para mostrar otras imágenes. Y todo está trabajando perfecto. Bueno, esto es todo por hoy. Ya saben, esto luego lo podemos aplicar más adelante con un ejercicio mucho más completo. Y nos vemos la próxima semana. Ayúdanos a crecer siendo parte del canal, suscríbete y dale like a nuestros videos, escríbenos en los comentarios y dinos qué tema quieres que tratemos. En nuestro próximo video realizaremos un juego utilizando el patrón de diseño modelo vista controlador. Te esperamos la próxima semana.